Queremos hablar más de temas relacionados con el anterior y por eso invitamos a la doctora Remedios Rivera, quien es terapeuta del Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje y del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje. Bienvenida, creadores. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Nos podría platicar un poquito qué es la lengua de señas? La lengua de señas está considerado como un sistema lingüístico exactamente igual que el sistema oral. La única diferencia es que en este sistema se utilizan las manos y en el otro se utiliza pues las cuerdas vocales. Claro. Ahora, para aprenderlos se utilizan, digamos, los mismos procesos. ¿Son parecidos los procesos de adquisición de una lengua oral y de una lengua de señas? Se ha probado que el proceso de adquisición es exactamente igual. Okay. En todas las lenguas orales, lo primero que se adquiere son los sustantivos, al igual que en la lengua de señas, o signada también como se le llama, ¿no? Efectivamente, los sustantivos son lo primero que se aprenden en las lenguas orales y signadas. ¿Desde cuándo contamos con una lengua de señas? Es algo que tiene, me imagino, ya muchos años de existir, estandarizada, supongo. Siglos. Okay. Son siglos de contar con la lengua de señas. La lengua de señas no es universal, okay. Se da en cada país de manera diferente, en un proceso diferente. Digamos que a quien le debemos el reconocimiento de la lengua de señas es al señor Lepy, de francés, un clérigo francés. Y bueno, él estuvo muy interesado cuando conoció a dos hermanas que eran sordas. Él se interesó mucho por la educación de estas niñas, de estas chicas, y entonces comenzó a trabajar. Él conoció la lengua de señas porque ya los sordos de la comunidad se comunicaban mediante el lenguaje de señas, y lo que hizo era una persona muy inteligente y adaptó la lengua de señas y la quiso estandarizar como la lengua francesa con el sistema lingüístico de la lengua francesa, la sintaxis. Okay. Entonces, en todas las lenguas nosotros tenemos categorías gramaticales. El español, por ejemplo, utiliza 8 categorías gramaticales. La lengua de señas utiliza 6 categorías gramaticales del español, pero eso no la hace ni inferior ni superior, ¿no? Es solamente otra lengua. Exactamente, como por ejemplo en la lengua de señas no se usan los artículos, pero tampoco el japonés usa artículos. Claro. Y eso no la hace una lengua inferior. Claro. Ahora, me da curiosidad saber si en México se hace investigación sobre lenguas de señas y dónde se puede aprender. La lengua de señas, quisiéramos que hubiera mucho más investigación. Sí se hace investigación, no como quisiéramos, pero sí. Efectivamente, la UNAM, por ejemplo, es una institución reconocidísima donde algunos investigadores hacen lenguaje de señas, y en la UAM, Iztapalapa, contamos con la fortuna de tener a la doctora Antoinette Hawayet, que ella se dedica a la investigación del lenguaje de señas. De hecho, lengua de señas. De hecho, tiene una hablante nativa con la que hace investigación y ve cómo se dan ciertos procesos lingüísticos de lengua de señas. La lectura de labios en particular, entendiendo justo otras formas de comunicarse, ¿nos permite entender eficientemente una lengua oral en caso de justo no poder escucharla? Hay muchos mitos con la lengua, con la lectura de labios. Hay muchos mitos con la lectura de labios. Se sabe que lo máximo que se puede llegar a entender es hasta el 80%, porque nuestro sistema, en el caso del español, contamos con 17 sonidos consonánticos y 5 vocales. En otras lenguas hay otros sistemas, pero en el español tenemos, entonces, por ejemplo, tenemos una combinación de sonidos bilabiales, por ejemplo, la P, la B y la M. Entonces, si digo peso o beso, es muy parecido el movimiento. Exactamente, claro. Entonces una persona de lejos, y yo le digo, él me dio un beso o un peso, de pronto el hablante que está haciendo la lectura no puede llegar a confundirse. Así es, se reconoce que hasta el 80%. Pero bueno, es una forma interesante, me imagino, de complementar en caso de que el interlocutor no conozca la lengua de señas, para poder entablar algún tipo de comunicación entre una persona que no escucha y una persona que no conoce justo la lengua de señas, ¿no? Digo. Así es. Bueno. En el caso particular de las personas que tienen debilidad visual, ¿nos puede platicar un poco? Ya vimos algunas cuestiones en la nota, pero ¿en qué consiste el sistema Braille? El sistema Braille es un sistema de escritura, de lectoescritura. Las personas que no tienen esa situación, pues escriben
pero las personas que son ciegas necesitan otro sistema para poder leer y escribir. Entonces, hay unas máquinas de escribir o unas regletas con unos punzones que vamos poniendo en cada colocación de la regleta y vamos escribiendo la letra A, la letra E, la letra y todo el alfabeto junto con los números. Y es un sistema de escritura excelente para las personas ciegas. ¿Qué es un tablero de comunicación? Un tablero de comunicación es una forma alterna para que una persona pueda expresarse. No está considerado como un sistema lingüístico, como la lengua de señas o como una lengua oral. Sin embargo, es muy eficiente para que los chicos con alguna situación, en el caso de que no lograron desarrollar una lengua como tal, pues puedan comunicarse. El tablero de comunicación, mediante imágenes, pictogramas, oraciones, permite expresar algunas situaciones en el chico, ¿no? Por ejemplo, le oprime el chico una imagen y la imagen habla y dice baño. Entonces significa que el niño tiene en ese momento que ir al baño o que en ese momento quiere ir a comer o la relacionan, ¿no? Pero también quiero hablar de algo que se llama el stockbook. El speakbook. Este sistema es el que utilizan algunas personas con enfermedades degenerativas que ya adquirieron la lengua, cualquier lengua, incluso podría ser la de señas, cualquier lengua, y que por alguna enfermedad, como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple o la disartria degenerativa, van perdiendo esta posibilidad de hablar, de moverse, y entonces mediante los ojos se van comunicando con un tablero, que bueno, en el caso de Stephen Hawking así se podía comunicar él, ¿no? Es muy buena herramienta en el caso de enfermedades que los imposibilitan para moverse y para expresarse. Es un método interesantísimo. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias por venir a Creadores y platicarnos precisamente de tantas otras formas de comunicarnos que no necesariamente son las que usa la mayoría de la población, pero que son fundamentales para personas que por alguna u otra razón necesitan herramientas distintas. Muchísimas gracias. Y nada más quiero complementar esto diciendo que ahorita se está enseñando la lengua de señas en las escuelas normales, por ejemplo, en la normal número 4 de Nezahualcóyotl, o la normal de especialización que está en Polanco. Bueno, hay profesores que están dando lengua de señas. También podemos dirigirnos a San Hipólito de una manera más informal. Hay clases en la UNAM, hay clases en la UAM, donde se imparte la lengua de señas como si se aprendiera el inglés, porque finalmente es otra lengua con toda una estructura gramatical muy completa. Le agradezco mucho esa información. Muchísimas y la visita gracias. sobre todo. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte más, pero quédense con nosotros porque les vamos a presentar el trabajo del doctor Alejandro Raga, quien es un experto en estrellas que se ganó un importante premio por sus aportaciones en este campo. No se lo pueden perder. Maestra Paulina.